Muy buenas tardes. Recuerden, por favor, que en la sesión pasada, así como en el taller último, nosotros estuvimos trabajando con derivadas. Estuvimos trabajando con derivadas. Ya, me parece que se aclara. ¿De acuerdo? Las propiedades de derivadas, la suma, el producto, bueno, el cociente, el producto, la función compuesta, la regla de la cadena. Básicamente, con esa nos vamos a manejar, yo creo que gran parte del curso. Y acordarse de que estas son las derivadas habituales que nosotros vamos a manejar. También debo decirles que hay más, por supuesto que hay más, pero las que les tengo marcadas ahí son las que nosotros vamos a manejar. Bien. Lo que quiero, por favor, curso, es que para calentar motores solamente para que calentemos un poquito motores, vamos a calcular un par de derivaditas, derivadas simples. Y les insisto, es a modo de calentar motores porque vamos a hacer más cosas que eso, por supuesto. Ok. Y tal como se los tengo dicho aquí, calculemos algunas derivadas. La verdad es que tenía ganas de que hicieran ustedes algún cálculo de derivada. Pero todavía me falta gente por entrar y no nos vamos a enredar, nos va a demorar mucho en hacer grupos y después separar grupos, así que vamos a hacerlo aquí juntos. Calculemos algunas derivadas. Ok, dos derivaditas, insisto, para entrar en calor nada más. Para entrar en calor. Aquí nos tenemos que preocupar de que tenemos, bueno, dos funciones. La primera de las funciones, si ustedes se fijan, hay un cociente. Al haber un cociente, nosotros nos vamos a preocupar básicamente de la regla de la división y después aplicar estas derivadas de estas reglas que tenemos aquí. Entonces, vamos por ello. Lo primero es calcular f' de x. F' de x. Y ya saben, la regla de la división, de la derivada de la división, dice derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y todo dividido entre el denominador al cuadrado. No les pido, por favor, que hagan grandes desarrollos, a no ser que sean muy evidentes, que un x partido por un x, una cosa así. No les pido que hagan grandes desarrollos. Lo único que quiero ver es si saben derivar. Entonces, vamos allá. La derivada de lo de arriba, 2x, por lo de abajo sin derivar. Logaritmo de x menos x. Menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, que es en el fondo, no en el fondo, es el denominador. La derivada del logaritmo, vemos en la tablita de arriba, es 1 sobre x. Ya. La derivada del x, vemos arriba, es 1. Nada más. Y ahora, abajo va el denominador, pero al cuadrado. ¿Se fijan? Que no tiene ningún sentido, que no le encontramos de qué va, no importa, no importa. En su momento, estas cosas van a ser modelos y van a representar alguna situación que a nosotros nos va a interesar posiblemente calcularle su pendiente. Pero eso será en su momento. De momento, ahora, lo que nosotros queremos saber, estar seguro que sabemos derivar. ¿De acuerdo? La derivada de lo de arriba, que es 2x, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de abajo. Y abajo tengo el logaritmo de x, la derivada del logaritmo es 1 sobre x,
y un x, que la derivada es 1. Y después el denominador al cuadrado. Y lista la derivada. ¿Vale? Insisto, estamos calentando motores. La segunda derivada que les puse es esta. La segunda derivada es esta. F' de x. Y vamos allá, con mucho cuidado. Hablar tanto con mascarilla da muchísimo calor, pero bueno. Pero no tengo otra opción. Entonces, la derivada del logaritmo de x a la cuarta. Para empezar, les tiene que quedar a ustedes claros que es una función compuesta, porque tengo dos funciones ahí mismo. Tengo una que es el logaritmo y otra que es x a la cuarta. ¿Se fijan? Entonces, primero derivo la función grande, que es el logaritmo, porque esa es la que contiene x a la cuarta. Y la derivada del logaritmo es 1 dividido entre x a la cuarta, que en realidad es 1 partido por x. Pero como el argumento aquí a la cuarta, pongo aquí a la cuarta. Y eso por la derivada de lo de adentro, de la función por la cual estamos componiendo. Entonces, la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo. ¿Se fijan? Y con eso tengo la primera parte derivada. Véanlo bien, por favor. Lo primero es la derivada del logaritmo, que es 1 partido por evaluado en la función. Esto es esto que tengo aquí. Miren. Es la función, esta f', la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, pero el x es g, que es la segunda función. Por eso queda el x a la cuarta aquí. Por la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo. Menos, ahora, la derivada de e. La derivada de e es la misma e, elevado a todo lo que hay ahí, que es 2x menos 1. ¿Vale? Sigue siendo función compuesta por la derivada de 2x menos 1. Y la derivada de 2x menos 1 es 2. Listo. Evidentemente, a diferencia del anterior, aquí evidentemente se puede hacer algún desarrollo. Insisto, los hacemos solamente si son muy evidentes. Si no, no se molesten en eso. 4 dividido entre x menos 2e elevado a... Listo. ¿Se fijan? ¿Alguien se perdió? Bien. Déjenme ver si me han escrito algo aquí. Nada. Vale, vamos bien, chiquillos, ¿no? Entonces vamos a continuar en base a esto. Mi plan para hoy es jugar un poquito más con estas funciones, con estas derivadas, y ver algunas funciones donde la derivada no es tan directa. Aparte de eso, vamos a ver las primeras aplicaciones hoy. Ya, decía que este es el calentamiento de motor. Solamente dos. Mi interés de poner estas dos es porque aquí tenemos la regla de la división y aquí tenemos regla de la cadena. ¿Ok? Dígame. Brian. Del segundo ejercicio, Ahí está. ¿de dónde salió el 2? El último 2. Este 2 es la derivada de 2x menos 1. Porque la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 es 0. Ah, ya. ¿Ya? ¿Estamos claros, no, Brian? Sí, sí. Ya, impeque. Por favor, entiendan ustedes, y ya se los dije antes, la pendiente es una razón de cambio. Y la derivada es una pendiente, así que la derivada es también una razón de cambio. Y fíjense ustedes, un ejemplo. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Es las mismas derivadas, pero con una interpretación, es decir, cuál es el significado en el contexto que estamos hablando. ¿Vale? Un equipo de investigación médica determina que T días después del inicio de una epidemia, N personas estarán infectadas. Ese N depende de T. Observen, esta es la función. Si ustedes se fijan, miren. Bueno, ¿a qué razón se incrementa? Miren, por ejemplo, para que lo veamos bien. O sea, que
Al comienzo no hay nadie infectado, ¿se fijan? Pero al primer día hay 10 más 5 más una persona infectada, es decir, 16 personas infectadas. Y así va aumentando. Miren, en 2 días hay 10 por 2 al cubo, que es 8, más 5 por 2, más raíz de 2. Más raíz de 2, persona infectada. Esto será un número que hay que redondear. Bueno, se redondea. Esto es, voy a empezar con el raíz de 2. Será esto, raíz de 2. Ya. Más 80 y más 10. O sea, 91,4 personas. 91,4. Y obviamente que como no hay personas a media, decimos que hay 92. ¿Se fijan ustedes cómo crece esa epidemia? Crece el número contagiado en esa epidemia. De 0 en el día 0, de cuando estamos a punto de empezar, al día siguiente ya hay 16, después 92, y va creciendo pero enormemente. Va creciendo rápidamente. Vale, entonces lo que queremos es ver cuál es esa razón de cambio. Y para eso nosotros, pensé que lo había resuelto, no. Para eso nosotros calculamos la derivada. N prima de t. Calculamos la derivada. La razón de cambio es la derivada, insisto, por favor. La tasa de cambio, razón de cambio. La derivada es la derivada de la función, que es 10 por t al cubo. La derivada de t al cubo es 2. Me queda 10 por 3t al cuadrado, más 5. Y más esto que ya estamos expertos, 1 dividido entre la raíz de t, pero me faltó un 2 aquí. Fíjense ustedes. Esta es la función que me dice el número de personas infectadas en función del día, del tiempo. Y esta es su derivada. Esto que estoy marcando es la derivada. Por favor, 10 por 3 me queda el tiro 30 y ganemos un tiempo ahí. 30. 30t al cuadrado más 5t. La derivada de 5t es 5 más 1. Partido por 2 raíz de t. ¿Ya? Y ahora, me dicen, en el 9º día. Bueno, pues ahora calculo. ¿Qué onda? Ahí está. N' del 9º día, evaluado en el 9º día, y esto es 30 por 81 más 5 más 1 dividido entre 2, raíz de 9º día, 2 raíz de 9. Fíjense, y esto es un número, y esto es, voy a la otra línea. Rápidamente, 30 por 81 más 5, raíz de 9 es 3, 2 por 3, 6 más 1 sexto. Todo esto da 2.435,17 para redondear. 2.435,17. Y esa es la tasa de cambio, la razón de cambio en el día 9. ¿Qué significa eso? Que, no sé, porque en el día anterior, si había el número que sea, fue multiplicado por 2.435 para llegar al día siguiente. Miren ustedes, aquí nosotros tenemos entre el caso en día 1 y 2.
no sé por cuántas veces multiplicamos 16 para llegar a 92, pero casi 6 veces. Al comienzo es poquito, después es harto. Después es harto. Entonces, acuérdense de poner presente. Esto no hay que ver. Ahí está. Bueno, entonces la derivada, como les digo, es una razón de cambio. Ahí está el GeoGebra. Voy a escribir la función en alguna parte, donde me deje. Voy a escribirla, voy a ponerla bien al ladito aquí y después ya lo amplío. Tengo n de t es igual a 10t al cubo más 5t más, no sé si hay que escribir raíz, no sé, era SQRT de t. Miren, el crecimiento es súper lento al comienzo, súper lento. Pero miren un detallito. Aquí estoy en mediodía. Aquí recién estoy en mediodía. Aquí estoy en un día. Y miren cómo empieza y se empieza a disparar. Miren, estoy aquí en un día y de pronto se va. 16 veces. Nosotros nos apareció eso. Y empieza a crecer súper rápido. De hecho, ni siquiera aparece aquí, o sea, el número 5, o sea, por eso nos dio esta tasa tan grande, esta tasa de 2.435, por eso justamente. Si yo quisiera tener una visión, fíjense, miren, cuesta muchísimo llegar allá. El día 5 se dispara. Por pura curiosidad, voy a ver cuánto vale esto en el día 5. En el día 5 es, bueno, es la misma derivada, n' de 5 es 30 por 25, 30 por 25 más 5, 755 más una fracción. 755 más una fracción. Y claro, lo que yo tendría que quizás es jugar un poquito con este eje. Mire. Mire. Mira cómo se va yendo. Ojo, un detallito. Aquí en el 5 va mucho más arriba, pero lo que estoy hablando es de la tasa de cambio. Voy a decir n' de t. Ahí está la derivada. No sé si le... Fea, pero no está nada que ver. Déjame ver una cosita. Vamos a hacer mucho más simple la derivada de lo que me escribió ahí. No sé, aquí algo hice mal porque 60... A ver, 60 dividido entre 2... Algo estoy haciendo mal en este momento, 2 raíz de t. Este pesado, ¿saben lo que acaba de hacer? Pero eso es de feo, no es como hizo la derivada. Lo que me hizo es, claro, me desarrolló esta expresión que está aquí. Como queda el raíz de t, quedó multiplicando este raíz de t para todos lados, con 2, etc. Fíjense ustedes, 2, este 2 por 30 es el 60. Y puso el raíz de t, y claro, y como había t cuadrado,
t cuadrado. Después 5 por 2, 10 raíz de t. O sea, sí, sí está bien esta derivada, pero no hacía falta hacer algo tan feo como eso. Bueno, da lo mismo. Da lo mismo. Pero miren. Esta línea roja, si ustedes se fijan, esta línea roja es la razón de cambio, es decir, lo que está indicando aquí es la rapidez como va cambiando la verde. Y aquí me interesa verla esta en términos puntuales. Por ejemplo, en el momento 5, yo evalúo n' evaluado en 5, vale 755, que es lo que yo les había calculado recién. 755. Y claro, aquí está, en el 5 está en 755. En el N9, en el noveno día, bueno, 14.611 dividido entre 6, que lo más probable es que sí coincida con el numerito que tengo yo, pero nosotros lo dejamos como fracción. Ya, ok, entonces, esa es la interpretación clara de la derivada. Otro caso. La ley de Fick establece que el porcentaje de concentración de soluto en el interior de una célula en el tiempo t es esa, f de t c por ese valor que tenemos ahí, que es 1 menos e a la menos kt. Ese k es un valor que hay que determinar, es una constante que va a depender de cada problema. C es una constante positiva de concentración de soluto y además está dado en tanto por ciento. Supongo que, bueno, lo dice ahí, ya, supongo que para cierta célula la concentración de soluto en el interior después de 2 horas es 0,008%, pero la dejamos en tanto por ciento, no lo llevamos a decimales respecto al por ciento, porque el problema ya está planteado en tanto por ciento. Pues aquí está, el porcentaje ya está planteado. Entonces, lo que me dice, concentración de soluto en el interior 2 horas es 0,0 de la concentración de soluto exterior. Bueno. Ok. Entonces, ¿cómo está cambiando F respecto al tiempo? Primero que nada necesitamos nosotros determinar este valor, el K, que es el que nos va a definir la función. Entonces, si a mí me dicen que la concentración después de 2 horas es de 0,008%, nosotros sabemos que eso es 0,008 por la constante que tenemos. Y eso me va a permitir a mí obtener este K que está acá. 0,008 de la constante es igual a la constante por eso. Y simplemente ahora me dice, bueno, entonces, si las C son iguales, la constante, el 0,08 es igual a lo que hay en el paréntesis. Y despejamos. ¿Cómo despejamos esta ecuación? Con mucho cuidado, por eso hemos empezado el curso con ecuaciones. Con mucho cuidado, pero la verdad es que aquí no hay que calentarse mucho la cabeza. Esto lo pueden resolver de la forma que quieran, con el programa que quieran, o a mano, y a mano consiste en hacer paso a paso y decir, oye, no, el siguiente paso aquí, yo lo que quiero es dejar el e a la menos 2k, entonces yo pongo e elevado a menos 2k es igual a, lo pongo a este lado, y me queda 1 menos 0,008. Es decir, 0,992. Listo, tengo eso, y ahora aplico a ambos lados. Lo natural aquí aplicar es la función que me permita a mí dejar solito el menos 2k. Así es que aplicamos logaritmo. Aplicamos, no me deja escribir esto solito, pero voy a escribir aquí, y aplicamos logaritmo a ambos lados. ¿Ok? El logaritmo, insisto, me va a dejar tranquilito solito el e a la menos 2k. Y vamos para allá. Entonces tengo menos 2k, pues apliqué logaritmo, es igual al logaritmo de 0,992
.992. Ok, me voy a la calculadora. Entonces, .992, le calculo el logaritmo que debe estar aquí, es menos 0,008. Esto es igual a menos 0,008. Es igual a menos 0,008. Por eso era importante empezar el curso viendo los tipos de función, etc. Claro, porque además, si el argumento, el valor x, está entre 0 y 1, sin considerar ni 0 ni 1, el logaritmo es negativo. Y ahí ya es despejar nada más. Y fíjense ustedes, el siguiente paso es k igual a 0,008 dividido entre 2. Y eso es el valor que está ahí. Con eso nosotros hemos determinado la función, porque tenemos este valor de aquí. Entonces la función es esta que tenemos. Ahora, esta es una función de la forma exponencial, tal como lo pueden ver ustedes. Le calculo yo la derivada. ¿Por qué le estoy calculando la derivada? Permítanme aquí. ¿Cómo está cambiando? La pregunta es cómo está cambiando. No me están diciendo cuánto vale después de cierto tiempo, sino que me están diciendo cómo está cambiando. Después les voy a mostrar la prueba de derivadas del año pasado, para que vean que esa es la pregunta que me interesa. Si está claro, calcular el valor que tiene la función en un tiempo dado, en un momento dado, es fácil, es evaluar. Pero a mí, más que el valor, me interesa el crecimiento o decrecimiento que hay en ese momento. Sigo. Entonces, la función es esta. Podríamos haber empezado el problema por ahí, por cierto. Podríamos haber dicho que establece que el porcentaje en concentración de soluto en el interior de una célula, el tiempo t, es esta que está aquí, para este problema específico. Porque en el fondo, de aquí para abajo es donde más nos interesa. F', la derivada. Fíjense ustedes, la derivada, con mucho cuidado, chiquillos, la derivada, aquí hay una constante, pero aquí también hay un paréntesis. La constante por 1 sigue siendo una constante. La derivada de esa constante es 0. Ahora, C por E a la... Déjenme escribirlo aquí. C menos C por E elevado a menos 0,04T. ¿Se fijan? Eso es lo que tengo. Calculo ahora la derivada de eso. La derivada de C es C. La derivada de esta segunda parte. La derivada de esta segunda parte. Fíjense ustedes, regla de la cadena. Por eso hemos insistido en la regla de la cadena. La derivada de esta función es igual a 0, la primera parte, menos C por la derivada de E, que es E, el mismo E, a la menos 0,004T. ¿Ya? Pero la regla de la cadena, que es la derivada de la función compuesta, me dice que tengo que derivar también el argumento, lo que hay dentro del E. Y eso es la derivada de menos 0,004T. Y la derivada de eso es, y lo multiplico aquí, por menos 0,004. Me estoy dando cuenta que hay el problema de abajo hay un signo que se va a ir volando. Ya, ahí está. Fíjense ustedes que aquí los menos, este no es menos, este es más. ¿Ya? Sigo. La derivada de C es 0. La derivada de C por, me queda el C por E a la menos E, a lo menos lo que hay arriba, queda derivado tal cual, porque la derivada de E es el mismo E. Por la derivada, ahora sí importa lo que hay arriba, la derivada de lo de arriba es la derivada de menos 0,004T. Y eso es menos 0,04, no T, solito, porque es la derivada de una constante por la variable, queda la constante sola. Y eso es lo que está escrito aquí abajo con un orden. El 0,004 quedó aquí, el C está, y ¿ok? Y
por favor, el detallito que es lo que me fijé ahora, que esto queda negativo, 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 menos por menos más, esto. La función exponencial es positiva, esta función es positiva, o siempre es positiva, y c también tiene que ser positivo. Pero f' de t es positivo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque quiero ver cómo se comporta. Cómo se comporta. O sea, la razón de cambio es positivo. A medida que va pasando el tiempo, más va aumentando el porcentaje de la concentración de soluto al interior de la célula, aumenta a razón de, a la razón que está ahí, por cada unidad de tiempo adicional. ¿Qué pasa con el C? El C es un valor que se obtiene como condición inicial. Por ejemplo, tal como en el ejemplo anterior nosotros decíamos, no sé, pues el N1 vale tanto, aquí también uno podría tener una condición inicial para determinar el C. Y si no, queda abierto respecto al C. ¿De acuerdo? Quería mostrarles estos dos casos para dejarles claro que a nosotros nos interesa esto como razón de cambio. No me acuerdo qué fue lo que pregunté en la segunda prueba del año pasado. No me acuerdo. Ah, el año pasado le puse un límite, calcular unas derivadas y una razón de cambio. Y una razón... Ah, esta salió muy bonita. Esta función. Acuérdense que yo les mando esto a ustedes para que lo tengan. Voy a buscar donde la tengo hecha con solución para mandárselas con la solución. Aquí está, por cierto. Ahí está hecha con solución y todo. ¿Vale? Esto es lo que yo les voy a mandar. Ah, esta queda bonita esta prueba, porque la derivada parece muy fea, pero no, al final no es nada fea. Ya. Ok, voy a seguir, por favor. Hay momentos en que yo no puedo, en una función, separar x de y, y sin embargo debo poder dividir, y derivar, perdón, más que dividir, derivar. Curso, ¿cuándo ocurre esto? Cuando yo tengo lo que se llama una función implícita. Una función implícita es aquella en la cual x e y no son separables. Pero y depende de x de todos modos. Lo puse en simple y dije, no es posible separar y de x. Por ejemplo, aquí, en esta función que les estoy mostrando aquí, ¿cómo puedo arreglármelas yo para despejar y? La verdad es que no se puede despejar y. Miren, tengo el i al cubo, tengo el y tengo e elevado a i. No lo puedo despejar. Y además, nadie les pide que lo despejen, sino que trabájelo como está. Trabaje con el y como está. Entonces, ¿cómo derivamos eso? Para derivar, curso, no olvidar que y es una función de x. Es algo así. Lo voy a escribir aquí en paréntesis. Y es igual a una cierta función de x. Depende de x. ¿Ok? Entonces yo lo derivo la y como la función que es. Le insisto, por favor, no sé si alguien me escribió un... Ah, ya. Si me escriben algo en chat, mejor díganmelo porque no había nada, pero por si acaso. Porque no me avisa, no me queda ahí para verlo. Miren, esta función. Para derivar esta función, yo lo único que tengo que hacer es preocuparme de derivar esto respecto a x. Entonces, se derivan término a término respetando las reglas de derivación y teniendo en cuenta que y es una función de x. Eso es lo que le... Y al final, si se puede, y si no, no importa, se despeja y prima. Miren, esa misma función que tengo ahí. Miren, esta misma función. Por favor, aquí pongan harta atención y mucho ojo cómo calculo esta derivada. Les estoy enseñando otro tipo de derivadas que aparece.
¿Mm? Por favor, no quise mandarle el documento antes porque tal como están viendo, estoy escribiendo cosas encima. Entonces, para no enviárselo, como he hecho alguna vez, que les envío antes y después se lo vuelvo a enviar, pero con los adicionales y no llenarlos de documentos, una vez terminada la clase les envío el documento completo. ¿Mm? Y si no tuviera gente aquí, me podría quitar la mascarilla, pero no puedo. Es horrible hablar tanto con mascarilla. Curso. Esta es mi derivada. Perdón, esta es mi función. Esta función es la que yo quiero derivar. Y la derivo, curso, término a término, primero respetando las reglas de derivación, las que conocemos más arriba. Segundo, no olvidando jamás que y depende de x. Por lo tanto, cada vez que yo derive respecto a y, estoy derivando también respecto a x. ¿Mm? Miren, aquí lo hice paso a paso. Miren, e elevado a y, x al cuadrado y al cubo, x menos 3y. Miren, o sea, yo derivo la primera parte, la derivada de e a la i, no he hecho nada todavía, más, esto es un producto, observen, esto es un producto, entonces tengo que derivar lo primero por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por la derivada de lo segundo. Es decir, la derivada, aquí está escrito, la derivada de lo primero por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por la derivada de lo segundo. Igual a la derivada de x y la derivada de 3i. Ya. Ahora, la derivada de e a la i, perdón, aquí, la derivada de e a la i es e a la i. ¿Se fijan? Ya. Pero la regla de la cadena, y aquí esto es lo que hay que poner atención, esto es lo que no nos había aparecido antes. La regla de la cadena me dice, bueno, como y es una función de x, también tienes que derivar eso. Entonces me dice, deriva e a la i, eso da e a la i, multiplicado por la derivada de lo de adentro, la derivada de lo que hay aquí arriba. Y la derivada de lo que hay arriba es y', y queda escrito como y'. Miren este segundo caso. La derivada de x cuadrado es 2x por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por la derivada de lo segundo. Y miren la derivada de y al cubo, es 3y al cuadrado. Pero como hay una regla de la cadena, y es una función de x, yo tengo que derivar por y. Y me queda eso. Respecto a esta última parte, la derivada de x es 1, ni un problema. La derivada de 3i es la derivada de 3i, que es 3i'. Y claro, y aquí no hay una función compuesta nada adentro, así que queda i' directamente. Y ahora veo la forma como puedo juntar todo. ¿Cómo puedo yo arreglármelas para dejar el i' solo? Y para eso lo llevo todo a un lado, todos los i', miren, me queda i' factor de, miren, i', factor de e a la i. Listo, ¿dónde hay otro? Ahí está. Más 3x al cuadrado y al cuadrado. Estoy aquí. Este término acá. Ese es el que acabo de poner. Menos, no menos, porque pasa al otro lado, más 3. Nada más que más 3. Si ustedes se fijan, i' por e a la i está acá. I' por 3x cuadrado y al cuadrado está aquí también. 3i' está acá. ¿Y qué es lo que me sobra? Entonces igual al 1 que estaba ahí, menos 2x y al cubo. ¿Ok? Lo único malo que hice aquí es que esto me lo escribió, yo no lo quería arriba. Ahí lo quiero. ¿Ya? Y ahora despejo y queda lo que tenemos ahí. Lo único que el 3, bueno, lo puse aquí al medio, pero es la misma cosa. ¿Ok?
¿Les gustó? ¿Les gustó la derivada implícita? ¿Dónde está mi amigo que me habla siempre? Máximo Nati. Em, es que no me quedó muy claro cuándo se multiplicaba por la i Mira, derivada. sí, Nati. Siempre que la i esté dentro de otra función. Siempre que esté dentro de otra función. Por ejemplo, en un cuadrado o en un e o algo así. No, si ustedes se fijaron, no es tan directo como lo anterior. Al final termina uno haciendo las mismas reglas, etcétera, pero tiene que poner mucha atención que i no es una variable sola, sino que es una función de x. ¿Mm? Veamos un segundo ejemplo. A ver si Nati con eso podemos responder un poquito a la duda que plantea. A mí igual me cuesta harto eso de reconocer ¿Cierto? dónde se aplica la... Sé derivar, pero no sé cuándo aplicar la regla de la cadena o en qué Pero tú caso. te refieres en este tipo de problemas, ¿cierto? Claro, Porque los anteriores ya, yo creo que ya lo teníamos más o menos claro, como empezamos la sesión hoy. Aquí está claro que está la regla de la cadena, ¿cierto? claro, ahí sí. Pero, por ejemplo, ahí se ve que el el x cuarta está dentro, es una función misma que está dentro de otra Así función. es, Entonces, así ahí es. se puede aplicar cadena, pero en la de las y no, Vale, ahí morí. así es. Tal como está diciendo Máximo, por ejemplo, aquí tengo e a la 2x, claramente el 2x menos 1 está dentro del e. Ya, y ahora me voy a esta de aquí. Aquí, lo que va a ocurrir, curso, es que el i va a estar de una u otra forma dentro de una función. Fíjense, el i es una función, por lo tanto aquí es e elevado a una función, y aquí yo tengo una función elevado al cubo. Aquí es la función misma, pero la derivada de la función misma queda tal cual. Miren esta otra derivada de aquí. Está un poquito más simple, pero veámosla esta. La tengo desarrollada aquí. Ah, no la tengo siquiera desarrollada. Mira, ya ni me acuerdo lo que es. Miren, calculemos la derivada de esta, que es súper simple. Vamos a calcular la derivada. Miren, primero tengo regla del producto. Es decir, es x por y, la derivada de x por y es la derivada de x por y sin derivar, más x sin derivar por la derivada de y. Pero dejando claro que la derivada de y uno la deja escrita con y'. Entonces, la derivada de x, 1 por y sin derivar, más x por la derivada de y. Bueno, derivada de y, la escribo tal cual. Menos, ahora voy a la segunda parte, le puse un menos porque se respeta el orden de la suma o resta. Ahora, y al cubo. Y ahí yo lo que tengo, curso, es una función implícita, perdón, una función compuesta, porque es y al cubo. Y es la función y además está elevado al cubo. Cosa que en el x al cubo no lo vemos. En el x al cubo sabemos x elevado al cubo nada más. Pero en el y al cubo yo veo que la función y está elevado al cubo. Entonces hay dos derivadas que tengo que tomar en cuenta. Una que es 3y al cuadrado por la derivada de y, pero yo no conozco y. Así que dejo escrito y', nada más. Y esto es igual a la derivada de 1 es 0. Me queda y. Voy a poner y'. Y' factor de x menos 3y al cuadrado. Dije y' factor de x menos 3y al cuadrado es igual a menos y. Y ahí ya despejo, me queda y' es igual a... Miren cómo lo voy a escribir. Bueno, no vamos a hacer ningún truco de momento. Pues, menos y sobre x menos 3y cuadrado. Quería decirles que esto es lo mismo que yo pusiera aquí. Y sobre 3y cuadrado menos x. Es exactamente lo mismo. Como quieran, de la misma forma.
Lo que me interesa es que se hayan fijado cómo hice la derivada. La derivada de x por y es, la derivada de x es 1. La derivada de y, perdón, 1 por y sin derivar. Después, la derivada de y es y' por x sin derivar. La derivada de y al cubo, bueno, la derivada de y al cubo es 3y al cuadrado, pero como y es una función, por y'. Todo esto es igual a 0. Y después ya se le da forma nada más. Me dicen, sí, termina la pendiente de la recta tangente, la siguiente función en el punto 0 menos 1. Ya, pues bueno, ahí habría que... Me queda... Pero la próxima semana no tener problema de poder hacer la clase tranquilamente sin mascarilla porque falta el aire. 0 menos 1. Menos 1 dividido entre 3 por menos 1 al cuadrado menos 0. Es igual a menos 1. ¿Vale? Ya, esto es un pelo de la cola porque en el fondo esto es lo que se pide en función de lo que tuvimos que hacer, es calcular esta derivada. Vale, espero que en el taller que tengamos hagamos más ejercicios de esto y le voy a pedir al ayudante que le dé más vueltas. Yo he visto que, bueno, más que nada por comentarios, que le están más o menos entendiendo y quizás hasta más que a mí, al ayudante, así que súper bien. Curso. Bien. Si yo calculo una derivada, puedo calcular una segunda derivada, una tercera derivada y así sucesivamente. Fíjense, yo podría... Por ejemplo, yo podría querer... Supongamos que yo tengo f de x. Supongamos que yo tengo f de x, por decir algo, es igual a, no sé, pues 3x al cuadrado menos 2x más 1. Bueno, pues la derivada, f' de x, es igual a 3 por 2, 6x menos 2. Después, la segunda derivada, f segunda derivada, y le voy poniendo comillas, tal como están viendo ahí, comillas. Si ya son muchas derivadas, uno le pone un numerito romano encima. F segunda de x es igual a 6. Y de hecho, f tercera de x, o sea, la tercera derivada, es igual a 0. Hay casos en que no, porque aquí como es un polinomio va bajando de grado, pero hay casos en que no va bajando de grado. Por ejemplo, supongamos que tengo f de x y que no va bajando de grado. Y miren, 1 dividido entre x. Simplemente es eso, la derivada. Voy a calcular la derivada. Ah, por cierto, sabemos que esto es lo mismo, para hacernos lo más fácil, es lo mismo que x elevado a menos 1. ¿Estamos claros? Entonces, f' de x. Y voy derivando, es menos x elevado a menos 1 menos 1 menos 2. ¿Se fijan? Porque va bajando, pero va bajando en números negativos. Después, f segunda de x, la segunda derivada, bueno, menos por menos más 2x elevado a menos 3. La otra, f tercera de x, la tercera derivada de x, es igual ahora menos 3 por 2, menos 6,
x elevado a menos 3 menos 1 menos 4. Y así sucesivamente. ¿Se fijan ustedes que se va multiplicando el coeficiente por el exponente de la derivada anterior? Lo primero. Y lo segundo es que el exponente va disminuyendo en una unidad, lo cual quiere decir que en términos negativos va aumentando una unidad. Por lo tanto, esta derivada uno la puede seguir calculando, seguir calculando, y no va a terminar nunca, a diferencia del caso anterior. Por favor, las notaciones de derivada, esta también es muy utilizada, esta notación. De hecho, la vamos a manejar nosotros en un momento dado. De I a D, esto le decimos de I a dx. De cuadrado I a dx cuadrado, de x2. Dejando claro que no es un cuadrado, sino que es una notación, etcétera. Por favor, las derivadas sucesivas van a tener una aplicación muy clara y además muy pronto. Por eso necesitamos saber que yo puedo seguir derivando. ¿Y qué pasa con esta función ahora? F de x es igual a e a la menos kx. Voy a hacer el mismo juego. F' de x es igual a menos k por e elevado a menos kx. ¿Se fijan? La segunda derivada, f segunda de x, es igual a menos por menos más k cuadrado por e elevado a menos kx. F3. Menos por menos, perdón, más por menos k al cubo por e elevado a menos kx. Bueno, y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, si yo siguiera, hacia abajo, y yo quisiera decir la derivada, ojo, ¿cuál es la notación? Si yo aumento, bueno, lo puse con Y, pero puede ser con F, con N, con Fs. Entonces, la derivada enésima de x, ayúdenme con la forma general, por favor. Si pueden. Fíjense, el k no estaba, aquí está el k, aquí está el cuadrado, aquí está el cubo. O sea, está claro que aquí hay un k elevado a n. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque la tercera derivada era k al cubo, en la segunda, k al cuadrado, en la primera, k. Perfecto. Por cierto, el e elevado a menos kx no lo tocó ni Dios. Pero falta aquí un problema. ¿Cómo arreglo este menos? ¿Cómo puedo hacer para que en una forma general, como lo estoy planteando aquí, me pueda tomar en cuenta el menos? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Lo ven? Basta con multiplicarlo con un menos 1. Y ese menos 1, elevarlo a
la derivada que tenemos. De hecho, bueno, elevado a n. De hecho, es el mismo k, así que puedo poner más que menos 1, menos k. Normalmente uno utiliza el menos 1 para permitir que en la forma general después vayan cambiando más, menos, más, menos. ¿Por qué? Porque si está elevado a un número par, queda positivo. Si está elevado a un número impar, queda negativo. Listo. Y ahí esta sería la forma general. Y así sucesivamente. Se fijan entonces, ahí están las derivadas primera, segunda, tercera, etc. Ya está. Esto le tenemos que llevar ahora nosotros a una aplicación. Porque esto, si estoy calculando, miren, si estoy calculando derivadas implícitas, si estoy calculando derivadas de orden superior, alguna parte apunto con esto. Y ahora es lo que yo quiero que empecemos a ver. Una compañera, no me acuerdo quién fue, en la clase anterior o en el taller, no me acuerdo, dijo que, bueno, por aquí se pueden calcular máximos o algo así. Exacto. Esa va a ser una de las aplicaciones, pero no es la única. Las derivadas tienen hartas aplicaciones. Observen ustedes que tal como yo se los comenté en su momento, aquí. Ahí quería ir. Observen ustedes esta curva. Tal como la ven ustedes, esta curva aquí está creciendo, empieza a decrecer, sigue decreciendo y empieza a crecer. Miren ustedes, voy a pedirle, pero no tanto por verla analíticamente, sino que por verla en la gráfica, le voy a pedir la derivada f' de x. Y les voy a pedir que se fijen ustedes en esta línea. Un rojo, pero bien rojo. ¿Ya? Miren, en esta. Miren ustedes. La roja es la derivada. La azul es la función. Esta es la función que va creciendo, creciendo. Yo, por favor, les quiero hacer notar lo que ahora vamos a obtener analíticamente, pero quiero hacerles notar eso. Miren. La función esta va creciendo, 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 hasta aquí. Miren lo que ocurre. Justo cuando para de crecer, la línea roja corta el eje. O sea, se hizo cero cuando paró de crecer. Y ahora, si ustedes observan, la línea roja era positiva, porque estaba sobre el eje X. Y ahora empezó a estar negativa. Y ocurre que aquí empieza a decrecer, 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 y sigue siendo negativa, hasta por aquí. Más o menos. Observen,
aquí, en esta segunda parte, la función, que es la función azul, va decreciendo, decreciendo todo el rato, hasta aquí. Y todo el rato que va decreciendo, la línea roja, aquí tiene que haber habido un momento en que hubo un cambio, porque por lo menos hasta aquí es, déjenme, no, el pesadito no me va a dejar, ay, no, olvídalo, no le estoy pidiendo nada más que, déjenme ver si me deja, ahí, perfecto, ahí, porque aquí parece, miren, si se fijan aquí, hay un huequito, eso quiere decir que aquí creció un poquitito, eso lo puedo aclarar. De hecho, lo había. Se fijan, ahí había crecido un poquitito. Ya, sigo. Miren, aquí la función decía, azul va creciendo, decreciendo, hasta llegar al 0. ¿Y qué pasó con la roja? Todo el rato fue negativa. Después la roja fue positiva, que es cuando va creciendo. Y así sucesivamente. ¿Se fijan? En esta parte, por ejemplo, ustedes se fijan que la roja es negativa, pero que es justamente cuando esta va decreciendo. Y después se hace positiva desde aquí, desde este punto que está aquí, que estoy marcando acá, en adelante la roja es positiva. ¿Por qué? Porque el azul desde aquí va creciendo. Entonces hay una relación súper clara, curso, entre, primero, la primera derivada y cuando crece o no la función. Claramente. O sea, la primera derivada tiene un papel importantísimo en términos del crecimiento. Déjenme quitarla esta. Voy a quitar esto de la vista y esto de la vista. Y quito puntos, ya está, quito todas estas cuestiones. Me vuelvo a mi función y ahora le voy a pedir f segunda de x. Ya. F segunda, ¿de qué color lo hizo? Verde. Le voy a pedir que me haga, a ver cómo queda con amarillo. Nah. Con azul, no, ya está con azul. Con este. Parece que va a tener que ser verde, pero un verde más. Ahí está. ¿Ya? Miren. Necesito, a ver si alejándome un poquito. Ahí. Miren. La verde respecto al azul. La verde, si ustedes se fijan, curso, aquí es negativa. Todo este rato es negativa hasta aquí. ¿Y qué pasaba con la azul? Tenía una curva hacia abajo. Después, la verde es positiva, todo este rato es positiva, y la azul tiene una curva hacia arriba. Aquí es negativa, curva hacia abajo. Aquí es positiva, curva hacia arriba. Entonces, la primera derivada, tal como les había mostrado recién, juega el papel respecto al crecimiento. Y la segunda derivada juega el papel respecto a la curvatura. Ahí están las tres. Por ejemplo. Para si después quieren hacerle un repaso a lo que yo les estaba diciendo, fijándose en los colores. Azul es la función, roja la primera derivada y verde la segunda derivada. Por si ustedes después quieren hacerle una revisión, insisto. Ok. De eso es lo que vamos a hablar ahora. Interesa muchísimo saber las zonas de crecimiento, cuándo crece y cuándo decrece una función. E interesa mucho cuando llegamos a un máximo, cuando llegamos a un mínimo. Pero les voy a decir una cosa. Este es un teorema que es muy simple y tiene mucho sentido común y que me dice lo siguiente. Oye, si tienes una función continua, porque es el tipo de funciones con las que nosotros trabajamos, si tienes una función
delimitada, es decir, un intervalo cerrado de esa función, tenemos que estar seguros que en ese intervalo va a haber un máximo y un mínimo. En ese intervalo lo va a haber. Miren, en este gráfico. Déjenme ahora quitar los rojos, quitar los verdes y me quedo con la función que tengo. ¿Ya? Y voy a definir un intervalo. Por ejemplo, voy a decirle de este intervalo, por ejemplo, no lo voy a hacer así. Voy a decirle x igual a, perdón, x igual a menos 1, por decirlo. ¿Ya? Y la otra que voy a decir es x igual a 1, por ejemplo. Fíjense ustedes, tengo un intervalo cerrado. Lo que me dice el teorema es que siempre que yo tengo un intervalo cerrado, en ese intervalo cerrado, lo dice aquí, en ese intervalo cerrado, yo siempre voy a tener un mínimo y un máximo global. Es decir, ¿por qué me interesa saber eso? Porque eso me está diciendo que siempre lo voy a encontrar. Siempre va a haber un mínimo y un máximo. Fíjense, aquí yo gráficamente lo veo inmediatamente. Aquí hay un máximo en x igual a menos 1 y aquí hay un mínimo. Pero si yo hubiera tomado esta recta y no lo hubiera dejado ahí, sino que... no sé si me dejar... X... Y lo hubiera puesto en x igual a, por ejemplo, 2. El máximo ya no era este primer punto, sino que el de aquí. Pero el mínimo tampoco está en los extremos, está aquí abajo. Y ese valor lo tengo que poder determinar. Fíjense que en esta función que yo tengo aquí, que es una función cualquiera inventada, tengo un intervalo, también cualquiera e inventado, de menos 1 a 2. El teorema me está diciendo que siempre bajo esta circunstancia en que yo tengo una función que es continua, tal como es la azul, y además un intervalo cerrado desde menos 1 a 2, es decir, desde A a B cualquiera, yo siempre voy a tener en ese intervalo un mínimo y un máximo. Siempre. De hecho, analíticamente puede que no se determine, como es este caso. Yo no sabría determinar analíticamente bueno, aquí no hay este máximo de aquí. Pero yo basta con que evalúe en el último punto y voy a ver que es máximo. Mínimo, sí, aquí ahora vamos a ver una técnica para determinar este mínimo. Pero este es el más mínimo de ese intervalo. No es el mínimo de la función, porque como aquí va menos infinito, por allá va a estar el mínimo. Pero de este intervalo sí. Y eso es lo que nos dice el teorema. Aquí me interesa. Y estoy dejando enmarcado las cosas que quiero que manejemos y que podamos nosotros realizar. Voy a dejar enunciado este y después vamos a hacer el pequeñito descanso. Miren, sea f es una función derivable en el intervalo, entonces la derivada es positiva siempre cuando la función es creciente. La derivada es negativa siempre cuando la función es decreciente. Esto lo vimos nosotros aquí. Aquí, en el rojo. La derivada es positiva, aquí, cuando la función es creciente. La derivada es negativa cuando la función es decreciente. Siempre. ¿Y por qué? Por un motivo muy simple, porque es la pendiente. Entonces, si es creciente la función, la pendiente es positiva. Si es decreciente, la pendiente es negativa. Así es simple. Anda, si me había escrito, me equivoqué. Mensaje que me escribe. Ya, sigo. Miren, ¿me parece si antes de que hagamos el ejemplo? ¿Y qué pasa? Porque les digo, la derivada es positiva o negativa. Es positiva cuando la función es creciente, es negativa cuando la función es decreciente. ¿Y qué pasa cuando es negativa? Cuando es cero. Cuando es cero, tenemos un máximo o un mínimo o algo.
como es el caso que tenemos de aquí. Aquí hay una derivada, la función azul. La función es azul. Aquí hay una derivada cero. Por acá tiene toda la pinta de haber otra derivada cero y aquí también tiene toda la pinta de haber una derivada cero. ¿Se fijan? Vamos a hacer un pequeño descanso, chiquillos. Como les pido todos los viernes, necesito hacer un pequeño descanso por temas de aquí y además porque la mascarilla me tiene loco. Vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos en unos minutitos. ¿Ya? Miren, son 15:56. 10 minutitos de respiro. ¿Vale, chiquillos? Voy a parar la... Javier. Perdón si meto la pata, pero yo estoy grabando, profe. Muy bien, Brian. Después se lo subo a la nube. Vale. No, impeque. Fue ese ratito en todo caso, pero era súper importante ese ratito, fue como la parte clave del curso, de la sesión de hoy. Gracias, Brian, de todos modos, por la información. Eso quiere decir que cuando no estoy grabando no puedo decir cosas malas. Uy, está tan bonito esto. Bien. A ver. Sigo. Entonces, lo que les estaba tratando de dejar en claro... lo último que estaba hablando, exacto. Yo me preocupo de calcular la primera derivada y ver cuándo esa derivada es cero. Entonces, cuando yo determino, o sea, si yo determino cuándo es cero, después voy viendo los intervalos antes y después de esos puntos donde se hizo cero. Si es positivo, en esas zonas va a ser creciente. Si es negativo, en esas zonas va a ser decreciente. Y lo otro que estaba hablando es, si en uno de esos puntos se hace cero la derivada, antes es positiva, después es negativa, necesariamente ahí yo tengo un máximo. Si antes es negativa, por lo tanto es decreciente, y después es positiva, por lo tanto es creciente, naturalmente ahí tiene que haber un mínimo. ¿De acuerdo? En este ejemplo, que después lo pueden revisar bien aquí, que acabamos de hacer, tenemos esa situación. Ahora, ¿de qué otra manera lo podemos hacer? Porque, claro, aquí, tal como vieron ustedes, yo escogí, bueno, menos 4. Y si escogen menos 10, también debería pasar lo mismo. ¿Y quién está segura de pasar lo mismo? Sí, pasa lo mismo porque es continuo y las cosas no cambian. Pero la otra opción es esta, es basarse simplemente en la segunda derivada. Y, por favor, está marcado ahí. Eso es lo que me interesa. ¿Cómo obtengo yo máximos o mínimos? Máximos o mínimos. Deriva una vez. Ve dónde es cero la primera derivada. Deriva una segunda vez y ve el signo de la derivada en esos puntos. Si la derivada, la segunda derivada en ese punto es positiva, entonces hay un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, entonces hay un máximo. Le insisto, por favor, esto que les decía relativo, porque se está refiriendo a si estoy definiendo una región nomás. Si estoy refiriendo una región puede ser relativo, pero una cosa puede ser un mínimo relativo, pero puede dar una vueltecita y después bajar más y ser más relativo todavía, más mínimo, es decir, un mínimo general. Y ahí le decimos mínimo, ni siquiera decimos mínimo general. Entonces, vamos a resolver ahora. Vamos a resolver ahora con la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada. Curso. Es como nosotros lo vamos a resolver habitualmente con la segunda derivada. Lo otro, todos estos pasos que quizás, no sé si alguien de ustedes se enredó o algo así, esto no lo necesitamos hacer, pero es el sentido común de cómo lo resolvemos. Pero nosotros vamos a usar el criterio de la segunda derivada. ¿Dónde está? ¿Dónde empezó el ejemplo? Esta función. No, pues lo copio aquí las dos. Ejemplo.
Fíjense, yo tenía ya. Yo tenía una función. La primera derivada la habíamos calculado, yo hice trampa aquí en el fondo la función la puse para que la primera derivada me quede bonita. Listo. Esto que vamos a hacer en este ejercicio es cómo vamos a resolver estos ejercicios, es como el ayudante va a resolver habitualmente estos ejercicios. Calculo la primera derivada. Resolvemos esto. F' de x igual a 0. ¿Ok? O sea, son el primero de ellos, aquí yo tengo que x es igual a, ya lo habíamos hecho, menos 3 y 2, creo recordar. Menos 3 y 2. X igual menos 3 y x igual a 2. Esas son las dos raíces de la derivada. Y ahora lo único que hago, curso, es lo siguiente. Calculamos la segunda derivada. La segunda derivada me dice f segunda de x igual a, miren, era x cuadrado más x menos 6, es 2x más 1. Y aquí no tengo que resolver ninguna ecuación, solamente evaluar. Yo digo f segunda, evaluar en un punto y en el otro, en menos 3. En menos 3, sí, menos 3 es 2 por menos 3, 2 por menos 3 más 1. Y lo que me interesa es saber si es positivo o negativo. Bueno, esto es igual, menos 6 más 1, menos 5, y lo que me interesa es esto, es saber que es menor que 0. Por lo tanto, el punto x igual a menos 3 es cuando es negativa, fíjense, cuando es negativo, nosotros sabemos que es un máximo. Es un máximo. De momento relativo, pero no quiero que se me caliente en la cabeza con un relativo o general o mínimo nomás. De momento, dejémoslo en máximo o mínimo. No nos compliquemos la vida con relativos, ¿de acuerdo? Porque no nos vamos a preocupar más allá de intervalos. Es un máximo. Y están viendo la parte crucial de este tema. Ahora, la segunda. F segunda de x. La segunda derivada, que es 2. ¿Cuánto valía el...? 2. Es 2 por 2 más 1. Claro que es positivo, porque es 4 más 1 es 5. Y esto es igual a... Esto es mayor que 0. Por lo tanto, el punto x igual a 2 es un mínimo de f de x. Fácil como la vida misma. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Esto es lo que nos interesa. Esto que acabo de hacer en este ejemplo. Esto es lo que nos interesa. La función, calcúlale la primera derivada. Con la primera derivada puedes determinar zonas de crecimiento. Ve cuando es 0, calcúlale la segunda derivada. Calcúlale las segundas derivadas y ve si los puntos que habías obtenido antes, evaluados en la segunda derivada, hacen que esa sea positiva o negativa. Y con eso determina los máximos y mínimos. Fácil como la vida misma, chiquillos. Todo el bla bla, todo esto, queda reducido a lo que estamos haciendo aquí. A ver, déjenme ver el ejemplito este. Y déjenme ver qué es lo que le había puesto en el ejemplo a sus compañeros. En la prueba anterior, a sus compañeros. Segunda prueba parcial del año pasado. A ver si les puse uno de estos.
Calcular el límite, derivada. Así, pues. Aquí está, aquí le pedí un máximo. Eso ya se los envió. Pero, a ver. Un biólogo realizó un experimento sobre la cantidad de individuos en una población de Paramecium en un medio nutritivo y obtuvo el modelo este. Este modelo lo obtuvo, estos modelos normalmente se obtienen haciendo muchas observaciones y buscando un modelo lo más adecuado posible. Logaritmo de t al cuadrado menos 2t más 5, donde t se mide en días y g de t es el número de individuos en el cultivo. Indicar después de cuánto tiempo el número de individuos en la población es mínimo. Bueno, pues nada. Tengo la función g de t, le calculo la derivada, observen que la derivada es una regla de la cadena, la derivada del logaritmo es 1 partido por, pongo todo el argumento ahí, y después la derivada de esta parte de la función, que es 2t menos 2, que está aquí. Ok, y necesito que esto sea 0. ¿Por qué? Porque me interesa saber cuándo la primera derivada es 0. 2t menos 2 es igual a 0 solamente si el numerador es 0, porque el denominador no va a ser nunca 0 a esta función. Así que solo si el denominador es 0. Por lo tanto, me preocupo cuando 2t menos 2 es 0. Eso quiere decir que t es igual a 1. Listo. En t igual a 1 hay posiblemente un máximo o un mínimo. Calculo la segunda derivada. Ya, es fea, todo lo que ustedes quieran. Pero esta es la segunda derivada. La segunda derivada, ¿cómo se obtiene? Bueno, derivando esta función que es 2 por lo de abajo sin derivar, más 2t menos 2 por la derivada de lo segundo. Bueno, todo eso queda esto, dividido entre el denominador al cuadrado. Aquí está la segunda derivada. Y a partir de ahí lo que yo hago es nada más que evaluar el punto. Un detallito aquí, no sé por qué le puse 1. 2. Evaluar el punto, t igual a 1. En t igual a 1, me queda, ahora me entró la duda porque tenía un 2 ahí, así que voy a hacer el cálculo. 1. Aquí había un error de cálculo. Y mira, aquí le había puesto t igual a 1. No sé de dónde había puesto el 2. Ya. En 1 me queda menos 2, más 4 me queda 2, más 6, 8. Abajo. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 más 5, menos 1 más 5, 4. Y todo al cuadrado, 16. Y es mayor que 0. Por lo tanto, al ser positiva la segunda derivada, tengo lo que llamamos un mínimo. Bueno, un mínimo. Y es relativo. Ya, lo que pasa es que es relativo porque podría haber, no sé, pues en alguno de los infinitos irse más abajo todavía. Pero es un mínimo. Y tal como les digo, a mí me interesa que ustedes sepan determinar cuándo tenemos un mínimo y cuándo no. Por lo tanto, T1 es un mínimo. Pasado un día, el número de individuos en el cultivo es mínimo. A partir de T igual 0, el número de individuos comienza a disminuir hasta llegar a una cantidad mínima. Bueno, hasta llegar a una cantidad mínima. Luego, la población comienza a aumentar indefinidamente. ¿Ok? Saben que me quedé con las ganas de resolver otro ejemplo de esto. No de este, sino que es que siento que este me salió demasiado fácil y vamos a resolver otro. Otro ejemplo. ¿Bien? Por cierto que aquí habíamos puesto una función, pero es que esta función con x a la quinta no la voy a resolver para requete nunca. Miren. Supongamos que tenemos ahora esta función, f de x. Es que
les voy a decir una cosa. Aquí era es donde era importante saber obtener las raíces de un polinomio. Eso que no quisieron ustedes que lo evaluaran en la primera prueba, porque con la raíz del polinomio vamos disminuyendo el grado del polinomio. Entonces queda bastante simple. Por suerte, esto no se lo he mandado todavía, así es que voy a jugar un poquito con ello. Y quizás haga algún cambio en esta forma. Tengo esta función. Vamos a ver qué sale de esto. Calculo la primera derivada. Es 4x al cubo menos 15x al cuadrado menos 2x. ¿Ok? Y quiero saber cuándo esta función es 0. Profe, ¿no son 4? ¿Menos 4x? Sí, por supuesto. Gracias. Gracias. No me fijé quién me habló, pero perfecto. ¿Cómo obtengo las raíces de esto? Con mucho cuidado. Necesitamos las raíces de f' de x. Las raíces, es decir, curso. Es decir, resolver f' de x igual a 0. Una solución es inmediata. Una solución inmediata. ¿Cuál es? Cero. ¿Cierto? Por eso lo hice así, para que no me salga tan difícil. Ya. Una solución es inmediata. X igual a 0. X igual a 0 es candidato a máximo o mínimo. Vale, sigo. Ya tenemos esto. Fíjense ustedes. Déjenme copiarla porque se me está yendo para arriba. Ahora necesito disminuirle el grado a esto. Para obtener las demás raíces, basta con dividir el polinomio entre x. Y me queda, fíjense ustedes, lo divido entre x. Ya no es la derivada porque estoy quitándole cosas, por favor. F' dividido entre, 4x al cubo dividido entre x, me queda 4x al cuadrado, menos 15x menos 4. ¿Se fijan ustedes? Lo dividí entre x. ¿Por qué? Porque con eso, porque ya tengo x una raíz, con eso obtengo las otras raíces. Dividir entre x, igualamos a 0 para resolver la ecuación de segundo grado que está aquí. Ya. Como no me acuerdo cómo o sea, no me acuerdo cómo factorizar esto y no nos vamos a complicar la vida, lo que vamos a hacer es decir que x es igual a menos b, es decir, 15 más menos b al cuadrado, 15 al cuadrado es 225, si mal no recuerdo, menos, me queda más, 4 hace 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16 por 4, 64. Todo esto dividido entre 2a entre 8. Espero que no haya ningún error de cuenta. Es
menos b más menos raíz de b al cuadrado. Ok. Esto es igual a barra fracción. Aquí arco un decimal, da lo mismo. 15 más menos la raíz de 225 más 64 es 289. 289 dividido entre 8. Hay que decir que la raíz de 289 es 17. Hay que decir que esto me ha salido pura casualidad. Bien, porque los números, ustedes vieron, los inventé, pero me salió una raíz exacta. Esto es igual a 15 más menos 17, todo esto dividido entre 8. O sea, las demás raíces son, por favor, para que si después están leyendo, las demás raíces de la derivada son x igual a 15 más 17, 32 octavos. 32 octavos es 4. Y 15 menos 17 menos 2 octavos menos 1 cuarto. Me salió bello como la vida misma. Ya. Listo. Tenemos x igual a 0, perdón, sí, x igual a 0, x igual a 4, y voy a ponerle x igual a menos 1 cuarto. Esas son todas las raíces de la primera derivada. Todas esas son candidatas a máximos o mínimos. Veamos. Ahora calculamos la segunda derivada. Por favor, voy a volver a copiar la primera derivada porque ya no la recuerdo. Tengo aquí las dos funciones. F segunda de x es igual a la derivada 4 por 3, 12, x al cuadrado, menos 15 por 2, 30x, menos 4. ¿Vale? Verifiquen que está bien derivado, que lo captan perfectamente. Sí, profe, está bien. Vale, vale, Máximo. Y ahora, lo único, finalmente, evaluamos los 3 puntos obtenidos en esta segunda derivada. ¿Se fijan que no es nada complicado? Es todo metódico, bien, paso a paso, paso a paso. Entonces, y voy a ir en el mismo orden, por cierto, f segunda de, bueno, podría ser el orden de los números reales, porque aquí hay menos 1 cuarto, pero no, voy a el mismo orden que lo obtuve. F de segunda de 0 es menos 4 menor que 0. Ok. F segunda, evaluado en menos, no me acuerdo, menos 1 cuarto y 4. Menos 1 cuarto. No me gustó así. Es igual. Es igual. ¿Dónde estamos? Menos 1 cuarto. Es 12. Voy a escribirlo. 12 por x al cuadrado por un 16avo. Por un 16avo. Menos 30. Queda menos por menos más. ¿Eh? Más 30 por 1 cuarto. Menos 4. ¿Ok? Aquí este pesado quiso llevarse eso todo. Ya.
si ustedes se fijan, 12 dividido entre 16, o sea, 30 dividido entre 4, dividido entre 2 es 15, dividido entre 2 es 7,5. O sea, esto necesariamente es positivo. Es mayor que 0. Listo. Y la última. F segunda. Ahora evaluado en 4. A ver si se lo va a llevar para arriba o no. Esto es igual a 12 por 16 menos 30 por 16. Perdón, por 4. Menos 4. Y es evaluar nada más. 12 por 16. ¿Por qué menos 30? No, esto. Así, sí, menos 30. Menos 120. Y menos 4. Y dio positivo, 12 por 16, súper grande. Ya. También es mayor que 0. Por lo tanto, ¿qué conclusiones sacamos? Mira. Respecto a las... Bueno, primero nada. Por lo tanto, X igual a menos un cuarto es un mínimo. ¿Por qué? Porque la segunda derivada en ese punto es mayor que 0. Luego, X igual a 4 también es un mínimo. Finalmente, X igual a 0 es un máximo. Curso, en este mismo orden. Si antes había un mínimo, después hay un máximo, después hay un mínimo, en el orden de menos un cuarto, 0, 4, quiere decir que antes había una zona de decrecimiento, luego crecimiento, decrecimiento y crecimiento. Además, en menos, quiero aprovechar todo lo que sale de aquí. Desde menos infinito hasta menos un cuarto, tal como les hago notar, si en el menos un cuarto hay un mínimo, quiere decir que en esa zona la función es decreciente. Luego, ahora voy a hacer trampa y voy a copiar nomás. Desde menos un cuarto hasta 0, la función es creciente. ¿Por qué? Porque en el 0 encontró un máximo. Por lo tanto, antes tiene que haber sido creciente y después decreciente. La función es creciente. Luego, entre el 0 y el 4, entre el 0 y el 4, fíjense ustedes que en el 4 tenemos un mínimo, eso quiere decir que decreció. La función es decreciente. Y finalmente, en intervalo desde 4 hasta infinito, la función volvió a crecer. Y lo último ya, porque ya ha sido pesado, la sesión de hoy ha sido pesada, debo decirlo. Más con mascarilla. Ya está. Miren ustedes. Desde menos infinito, que es respecto al eje X, era decreciente. Aquí tiene un mínimo, este es un mínimo. Aquí creció un poquitito.
tiene un máximo, después decreció hasta el 4, que tiene que estar en alguna parte por aquí. Ya, ahí está. ¿Ya? Y después de eso, crece, 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 indefinidamente. Y eso es lo que nosotros hemos determinado aquí. ¿Se fijan ustedes? Bueno, como les digo, ha sido como pesadito hoy, pero también van a descansar de mí una semana. Voy a ordenar aquí algunas cosillas y se los voy a enviar. No sé, estas cosas, para que puedan seguirlo. Y estaríamos listos por hoy, chiquillos. No sé, ¿algún comentario muy pesado? Déjenme grabar. Sí, profe, muy pesado. Dice, cariño, sí, lo que pasa es que yo sabía, esta ha sido la sesión, una sesión clave de las cosas que nosotros tenemos que ver. Y lo sé. Por eso hay que hacer más ejercicio. Lo más probable es que el taller próximo dedique a cosas de estas. Y el ayudante, ustedes van a ver que va a hacer harto de esto. ¿No? Si no, van a tener problemas, pero teníamos que ver esto, porque fíjense qué viene después. Viene un detallito más que me está faltando, que es ver zona de concavidad y convexidad. Pero eso ya básicamente lo tenemos hecho. De hecho, con el ejemplo que les marqué ahí con la función con colores verde, rojo y azul, ahí ya lo habíamos determinado, que yo les dije la curvatura hacia arriba, hacia abajo. Pero ya pasamos lo peor de esta parte de la materia. Se los digo de otra forma. Ya pasamos lo peor de la segunda, de lo que entra en la segunda prueba. Así es que, ánimo nomás, Lisette, ¿ya? Y curso. Y Nati, que estás ahí con el dragón en tu foto. Yo, a medida que miro, cada vez hay menos personas aquí metidas, así que ya los voy a dejar tranquilitos. ¿Ok? Chiquillos, que tengan un poquito de reposo la próxima semana, lo que puedan. Yo sé que tienen que estudiar un montón igual, pero lo posible tratar de descansar un poco. Cuídense mucho, nosotros nos vemos en una semana y media más. Chao. Igualmente, profe, gracias. Profe, igualmente. Gracias, Brian, profe. vale, Brian, no te vayas porque creo que me quieres hacer una consulta. ¿O es Chao, privada? profe. ¿O es privado, Brian? No, profe. Chao. No, profe, de la materia. Sí, dale nomás, dale nomás. Profe, mencionó algo cuando sacamos la segunda derivada, tenía un papel, o sea, una relación con respecto a las curvas, pero no lo Sí. entendí mucho. No sé si podría... Te podría adelantar eso, fíjate tú. O no, o sea, es que vi el gráfico, pero no lo entendí mucho. Pero El del crecimiento sí, pero creo que era la... si lo bueno es que lo dejé pegado aquí. Aquí está, mira. Me interesa la curva azul. ¿Ya? La curva azul es la función. Entonces, si tú te fijas, aquí hay toda una parte donde la curva azul es lo que llamamos cóncava hacia abajo. Tiene una curvatura hacia abajo. Y eso va a depender de la segunda derivada. En esa zona, la segunda derivada va a ser negativa. Y está aquí en verde. Justamente en esta zona, la segunda derivada es negativa. Después, mira, aquí hay toda una parte, desde este puntito en que se están cortando esas dos curvas, hasta acá, en que la segunda derivada, acuérdate, la segunda derivada en verde, es positiva. Y ocurre que la curvatura es hacia arriba. Es decir, la conclusión es que cuando la segunda derivada, pero, a ver, déjame adelantar algo. La segunda derivada evaluada en un punto me da máximos o mínimos. Pero la segunda derivada por intervalos me dice cuando la segunda derivada es positiva, la función tiene esta forma, una curvatura hacia arriba, que le llamamos cóncava hacia arriba. Cuando la segunda derivada es negativa, la curvatura es hacia abajo. Eso es. Y ese es un puntito que me faltó, pero no quise calentarles más la cabeza hoy. Y es lo que se ve un poquito aquí en este gráfico. La segunda derivada, mira, por ejemplo, esta parte. La segunda derivada
aquí, donde tengo el mouse, aquí la segunda derivada empieza a ser negativa, porque está todo bajo el eje X, negativa. Y si tú te fijas, esta función, que es la función azul, en toda esta parte tiene una curvatura así hacia abajo. Y después empieza a tener una curvatura hacia arriba. Y es desde este punto, curvatura. Cuando digo curvatura no es creciente, sino que es curvatura. ¿Te fijas? ¿Te fijas? ¿Quién Sí, ha hablado? sí, profe. Brian. Sí, profe. Ya tengo que profundizar más la materia. No, y lo vamos a hacer juntos también. ¿Mm? Nati, Ya, profe. cuídate. Bien, Brian, que estén muy bien. Matías y Carla, que estén muy bien. Ya, profe, Ya, gracias. profe, usted igual. Chao, ánimo, chiquillos, no se me vayan para Ya, abajo. profe, gracias. Harto ánimo. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, chao.